De verdad, hay una gran horquilla entre criticar a Pedro Sánchez o al Partido Socialista y de ahí tener que hacer apología o defender las políticas franquistas. Yo no sé qué está ocurriendo con algunos que se hacen llamar comunistas y hacen apología del sistema franquista, como en este caso Santiago Armesilla. ¿Qué ha ocurrido? Vamos a verlo. Así es, Santiago Armesilla, que se hace llamar comunista, uno de tantos, decía esto en televisión. Vamos a verlo. ¿Para ti Franco ha muerto? No, lo que pasa es que Franco le resucita al PSOE porque es un partido sin ideología ninguna. Y yo la semana pasada dije una frase que se volvió viral, que era Franco fue más socialista que el PSOE. Y nadie me ha rebatido esa frase. Tengamos en cuenta que entre 1940 y 1974 se construyeron 4,35 viviendas en España, de las cuales 3,7 eran de protección oficial. En la democracia liberal burguesa avanzada en la que vivimos no se ha llegado ni al 500.000 de viviendas. 4,5 millones, dices. 4,5 millones, sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el PSOE, que es un partido que tiene sus siglas socialista, obrero y español, y ni es socialista, ni es obrero, ni es español, porque es el partido del sometimiento a la oligarquía extranjera, porque fue un partido creado en el Congreso de Suresnes apropiándose de siglas históricas, creado por la CIA y por la Fundación Friedrich Ebert alemana, que le dio todo el dinero para financiar a sus cuadros. Es un partido sin ideología que solo vive del poder, y cuando está acorralado por un montón de escándalos de corrupción, y que además, hay que decir otra cosa, en 1982 Felipe González liberalizó 52 empresas estatales y mixtas que se generaron en la dictadura. Franco fue más socialista que el PSOE. El PSOE está acorralado, y cuando está acorralado resucita a Franco para que la gente tenga miedo a un señor que murió en la cama hace 50 años. Entonces, yo no estoy blanqueando nada. El problema es que la gente, en vez de criticar al partido, que es la columna vertebral de la democracia liberal y que más daño ha hecho a la clase obrera, porque fue la que metió las empresas de trabajo temporal en España en el año 94, la gente pues lucha contra un muerto, porque es muy fácil ser antifascista cuando el fascismo ha dejado de existir. Vamos a ver, Armesilla, vamos a escuchar... A ver, la realidad es que la extrema derecha en España siempre ha estado ligado al falangismo y al franquismo. Y de hecho, si no logra despojarse en estas décadas de esa estrecha connivencia, de verdad que yo creo que no va a triunfar ni de coña en la vida. Ahora, yo me pregunto, esta crítica que hace Armesilla al PSOE, muy válida, además creo que es historiador, hace un repaso diacrónico de todas las cosas que ha hecho en un par de minutos, muy bien, hace una buena crítica, oye, pues en las democracias liberales, y tiran discursos con otros enemigos que no son los reales, y está desmovilizando a las masas, etcétera. Todo eso te lo puedo comprar. Ahora, que tú con esa crítica la cojas para hacerme apología o decir que Franco era más socialista cuando las medidas de Franco, por ejemplo con la vivienda, eran ruinosas, que las viviendas de protección oficial se caían a cachos, que eran de 20 metros cuadrados, que eran para familias súper vulnerables y que acabaron en la miseria, es cuanto menos capcioso. O que me digas los derechos laborales. Imagino que Armesilla sabrá qué pasaba si tú eras de la CNT durante el franquismo. Entonces, claro, no sé qué manía hay con hacer este tipo de discursos, pero no es solo esto, sino que Armesilla, y de aquí el título del vídeo, invitó a un señor tostao, al señor Francisco Torres García, historiador y articulista, catedrático de instituto, profesor de enseñanza secundaria, especialista en la División Azul, que tiene libros como Franco Socialista, Franco, una bibliografía de imágenes. Creo que podéis juzgar vosotros y vosotras mismas. Y aquí el propio Armesilla pone un tuit que dice: el PSOE acabó con los pisos de protección oficial de Franco. Veamos. Inmediatamente
repente que muere Franco empiezan a desaparecer las viviendas de protección oficial, pasan a ser, por ejemplo, en los años 70, si un año se construían 250.000 viviendas, un año 50.000 eran libres y las otras 200.000 de los diversos modelos de protección que existían. Pero es que incluso las libres, y se pagaba de la misma manera, mediante letras, que claro, la iniciativa privada se veía constreñida por esto y pues tenía que poner las mismas condiciones que la vivienda de protección oficial. Y en un momento determinado, las políticas socialistas decidieron que esto era un error, que la política franquista, hacer propietarios a los españoles, era un error económico, que eso no podía ser y que había que fomentar el alquiler. Mira dónde hemos acabado. Pero según Armesilla, en el clip de antes, él no lo está blanqueando. Bueno, pues a colación de esta entrevista, hay una chica que le ha soltado un pedazo de zasca a este pavo. El material laboral, vamos a verlo y ahora reaccionamos, damos mi opinión. Y si es la primera vez que me ves, te animo a que te suscribas, puedes compartir el vídeo, puedes compartir el canal. Recuerdo que llevo un año y ya estamos creciendo bastante. Y dentro vídeo. Mi abuela, que estuvo en el bando republicano durante la Guerra Civil y que fue militante socialista siempre me dijo que el franquismo blindó al obrero de una manera que en democracia nunca se consiguió. ¿Hasta qué punto en la dictadura de Franco estaba blindada la vida laboral de la clase obrera? Hasta el punto absoluto, es decir, despedir a alguien era muy difícil y las indemnizaciones eran muy altas, pero hasta el año 75, es decir, era muy complicado y además luego se pasaba por magistratura de trabajo. La mayor parte de las sentencias eran siempre favorables al trabajador. Es decir, desde entonces, digamos que las tasas por indemnizaciones, etcétera, 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 se han ido reduciendo. ¿Es verdad que durante la dictadura fascista que hubo en nuestro país no se podía despedir a los trabajadores? Pues es medio verdad. Era muy difícil y si te querían echar, efectivamente había que ir a juicio, a magistratura de trabajo. Y normalmente ganaba el trabajador. Y si perdías el trabajo sin causa justificada, te tenían que pagar una buena indemnización. ¿Esto pasaba porque Franco era muy bueno y le importaban mucho los obreros? ¿Es posible que un dictador fascista fuera un santo? Franco no protegía al trabajador porque le importara su bienestar o porque creyera en la justicia social. Como buen dictador fascista hacía para que no se les revolucionaran. Te explico. Franco venía de una guerra civil donde millones de campesinos y obreros estaban contra él. Cuando ganó sabía que tenía que mantener a la gente tranquilita. Como no había democracia, ni libertad de expresión, ni partidos políticos, ni sindicatos libres, lo que hizo fue montar como buen dictador fascista un sistema paternalista. Yo os cuido, os mantengo calladitos, pero obedecéis. Entonces, ¿qué hizo? Efectivamente prohibió los sindicatos libres, pero creó uno controlado por el Estado, el sindicato vertical. Aquí estaban metidos tanto los jefes como los obreros. No servía para defender derechos, servía para vigilar. Prohibió las huelgas, protestas, manifestaciones, no valía quejarse. Pero para que los trabajadores no se enfadaran, les dio ciertas cosas, empleo estable, algunas prestaciones sociales y algún acceso a vivienda o ayuda. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que el pueblo se levantara de nuevo. Es como si un carcelero te da un colchón más cómodo para que no grites tanto. Sigue siendo una cárcel. Esto de blanquear el fascismo está muy de moda, ¿no? Antes había orden porque había miedo. Era una represión, no un orden real. ¿Se vivía mejor? No, se vivía más resignado, más oprimido, más callado. Había pobreza, emigración masiva, atraso cultural, censura. Vivían mejor los que no se salían del redil, no protestaban y obedecían. Y aún así, ¿a ti te parece que sería maravilloso volver a esa época? Pues lo siento por ti, porque no va a ocurrir. A mí me gustaría señalar que si tú ves la legislación hoy en día, es decir, tú lees el Estatuto de los Trabajadores, tú lees los convenios colectivos, tú lees incluso actas de reuniones entre patronales, sindicatos, etc. Y siempre, bajo el papel, se puede dilucidar que a los trabajadores se les defiende. Es decir, si en 50 años hay otro Armesilla de turno que le hace una entrevista a un señor mayor, este puede decirle, no, si es que hace 50 años, en 2025, se protegía mucho a los trabajadores y mira lo que ponía en el papel. Bueno, pero es capcioso, es mentira, es faltar a la realidad. O por ejemplo, el mayor accidente laboral de la historia de España ocurrió en una presa inacabada y el franquismo trató de ocultarlo, vaya por Dios. Y es más, si tú preguntas a historiadores laborales, te pueden decir la cantidad de accidentes de trabajo que no se registraban y como no se registraban, pues parece que no existían, ¿no? Como la violencia de género, ¿no? Claro, como antes no se registraba como tal, pues no había. Y como no había, pues evidentemente bajo el franquismo no había la misma violencia
hacia la mujer que hay ahora. Pero honestamente me parece muy pobre, me parece excesivamente pobre que Armesilla, en este caso, con lo bien que ha explicado la historia del PSOE, de cómo además vende en muchas ocasiones a las clases trabajadoras, cómo sus élites se venden a intereses extranjeros, te lo compro, son democracias liberales donde los oligopolios dominan todo el escenario de la política, pero su otro punto de referencia sea el franquismo. Hermano, tú de verdad puedes fijarte en una democracia liberal, en el modelo nórdico, en las negociaciones colectivas, en cuán de fuertes son los sindicatos en los modelos nórdicos, los índices de siniestralidad laboral, en el modelo cooperativo que tienen para el alquiler y para la vivienda, cómo funciona incluso el modelo de Singapur, un país ultraliberal que tiene el dominio del suelo público. Pero no, tú prefieres irte a defender el franquismo, tío. ¿Con qué intención? O sea, ¿cuál es el objetivo, tío? Tú ves este vídeo y dices, Santiago Armesilla defiende estas tesis. De verdad, ¿con qué pretensión? No lo entiendo. Además, Santiago muy crítico con el posmodernismo, que yo también puedo criticar el posmodernismo, pero no por ello soy un vieja y pongo tweets como estos. Pone Carla Galeote, una mujer puede besarte y después cambiar de opinión y no querer seguir. Puede ir al lavabo contigo para mantener relaciones y después cambiar de opinión y no querer seguir. Puede hacerte una felación y después cambiar de opinión y no querer seguir. Seguir es agresión. Fácil. De verdad, no es tan difícil de entender. En mitad de una relación, una persona puede decir, hermano, no quiero seguir, tanto ellas como nosotros, y se para y ya está. Pues aquí, en este tweet, que de verdad no sé cómo da pie a discordia este tweet, pues Armesilla le pone el feminismo, esa ideología que permite politizar el ser caliente o incluso el arrepentimiento poscoital para que desde ello arruinar la vida de un hombre solo porque no te gustó una experiencia sexual con él. Tú no serás un normal, ¿no? Tú no serás ya, tío, diciendo esta tontería. Pero bueno, yo me voy porque es Semana Santa, necesito descansar, desconectar un poco. Si queréis más contenido como este, o que lo extienda, me lo hacéis llegar en comentarios. Os recuerdo que estoy creciendo, os podéis suscribir también, podéis compartir el vídeo, podéis compartir el canal. Si os lo permite la inflación, me podéis hacer una pequeña aportación para que me vaya liberando. Espero que disfrutéis de las vacaciones con vuestras familias, aunque la clase obrera no descansa nunca. Pero bueno, poco más. Salud y libertad.